¿Olvidaremos rápidamente esta conversación, Úrsula? Pues es posible que si luego no la repasamos, es posible que sí. Memorizar requiere mucho esfuerzo, requiere un trabajo que el cerebro nos va a poner todo tipo de excusas para no hacerlo. Memorizar no es leer. Úrsula Campos es diplomada en enfermería y funcionaria de carrera desde 2011. Ha creado la escuela virtual Yo Opositora, por la que han pasado más de 500 alumnas. Lo que hemos aprendido, 24 horas más tarde, hemos olvidado la mitad. 3 días más tarde, solo recordamos el 30%. Y una semana más tarde, el 3%. ¿Qué sentido tiene esa memorización? Hay 3 leyes de la memoria que para mí son importantes: impresión, repetición y asociación. Cuantos más disparadores tengas para tú traer y evocar esa información que tú has memorizado, menos posibilidades tienes de quedarte en blanco. Estaba en el colegio, vi a un campeón de memoria en la tele y decía que él se aprendía los números asociándolos, pues por ejemplo, ¿no? Si se tenía que aprender 18 números seguidos, 18 dígitos, él lo que hacía era asociar cada número a uno de los objetos que estuviera viendo. La técnica por excelencia de asociación y de memorización que a mí me ha ayudado más en las oposiciones y en la vida, que es el palacio de la memoria. ¿Cómo creamos un código de color que no sea un cuadro pintado que después al final no sirve para nada? Para mí los POSIT sí que son importantes. Pero claro, el esquema es una herramienta para memorizar, pero no es la memorización en sí. Cuando yo tengo el esquema delante, ¿qué haces tú para memorizarlo? Hay como 2 tipos de estrategias que son por vueltas y por arrastre. ¿Qué técnica de concentración utilizas? Cuando estás leyendo un libro que a lo mejor no es un examen, pero quieres interiorizar para luego poder compartir ese conocimiento, te haces un mapa mental. Te vas a dormir con los auriculares para que tu subconsciente atrape la información. Hay un truco que os voy a contar y es... hay que estudiar por el día, y cuando me iba a dormir hacía una sugestión y yo le decía a mi cerebro: ¿te gustaría recibir más de esta veintena de libros? Todos ellos son de autores que han pasado por el canal y además están firmados. Van a ser para un único suscriptor, y es que vamos a preparar un súper sorteo cuando lleguemos a 100.000 suscriptores. Esto quiere decir que si estás suscrito al canal antes de llegar a 100.000 suscriptores, tendrás la oportunidad de que te llegue este super pack de libros a casa. Y si no habías encontrado motivo suficiente para suscribirte al canal, como es la calidad de nuestro podcast, la calidad de los invitados, ahora creo que sí, esto es un motivo más que suficiente. Y por favor, suscríbete al canal solo haciendo un clic. A los 25 años, ¿te presentaste por primera vez a una oposición? ¿Obtuviste tu plaza? Pero es que 4 años más tarde, a los 29, segunda oposición, segundo aprobado. ¿Qué hay en tu mente que la hace extraordinaria y que lo demás no tenemos? Bueno, Eli, nada de extraordinario, de verdad. Es tener una sistemática, ¿no? Una metodología que te ayude a organizarte. Y lo que a lo mejor sí que es un poco diferente es que yo soy maña, soy cabezona, y cuando me propongo algo, pues voy a por ello al 100%. Pero normalmente la gente a la primera es como que lo primero cuando quieres opositar o quieres sacar una plaza, es como, bueno, a la primera es muy difícil, pero tú lo has repetido. Uh-huh. No hay nada de extraordinario. Lo ordinario es volverte a presentar y lo extraordinario es tener ese resultado. Al menos promete contarnos hoy toda esa sistemática para que el resto podamos convertirnos en mentes extraordinarias. Prometido, Eli. Yo te cuento todos los secretos, que ya verás que no son tan secretos, ¿no? Bueno, pero eso está bien. O sea, creo que en general hay una, o al menos a mí, no es que me preocupe, pero sí me inquieta, de decir, es que llevo toda la vida estudiando y leí como unos datos de un psicólogo alemán especialista en el estudio de la mente que decía que de lo que estudiamos, de lo que hemos aprendido, 24 horas más tarde, es que ya hemos olvidado la mitad. 3 días más tarde solo recordamos el 30% y una semana más tarde el 3%. Pues ahora yo me pregunto, obligatoriamente en este país tenemos que estudiar 13 años. Hasta los 16, desde los 3 a los 16. ¿Para qué nos pasamos 13 años memorizando cosas que no vamos a recordar? El 3%, en un momento concreto, llegamos una semana más tarde al 3%. De esos 13 años, no vamos a recordar casi nada. ¿Qué sentido tiene esa memorización?
Bueno, aquí hay muchos temas, ¿no, Eli? Está por un lado la educación, que yo en la educación no me voy a meter porque además esos 13 años yo creo que sí que son muy importantes que se tenga una educación, que habría que mejorar, en mi opinión, habría que introducir otras asignaturas pues como educación emocional, actividades como hacer la declaración de la renta, cosas así que luego en el futuro te van a servir. Cosas prácticas, efectivamente. Pero luego esa educación no solo es memorización, es también educación cívica, ¿no? Al final es también esa educación social, ¿no? Contactar con otras personas, convivir. Un poco es importante que no nos centremos solo en la temática estudio, ¿no? Cuando somos pequeños necesitamos otro tipo de herramientas y eso es lo que se supone que aprendemos en el cole. Pero nos examinan y lo que llega a casa cada trimestre no es esa convivencia, esos valores, ese desarrollo, ¿no? Esa maduración del ser humano. Lo que recibimos son calificaciones basadas en lo que se supone que has aprendido o que has memorizado y has sido capaz de replicar. Sí, hasta ahora por lo menos era así, ¿no? Yo ahora sé que las cosas en el colegio están cambiando, no sé exactamente si a mejor o a peor, porque a veces yo dudo. Lo que yo sí que veo es que las personas actualmente denostamos mucho la memorización, ¿no? Como, ¿para qué sirve? Si luego lo vamos a olvidar. Bueno, hay muchas cosas que no olvidamos. Hay muchas cosas que no olvidamos y si las hemos integrado bien y si en el cole han hecho un buen trabajo, digamos que las tenemos, es un pozo que tenemos, ¿no? Yo recuerdo muchísimas cosas por ejemplo, de lengua, gramaticales, de ortografía, que las aprendí pues bien jovencita antes de salir del cole. Yo soy de un colegio rural y yo allí aprendíamos un montón porque estábamos en una misma clase, pues por ejemplo, cuarto, quinto y sexto de GB. Entonces yo recuerdo de estar en cuarto y aprender lo que daban los de sexto, ¿no? Y todo eso es un pozo que sí que queda. Es verdad que no estamos acostumbrados a memorizar a largo plazo. Y como bien dices, la curva del olvido es que a las 8 primeras horas es cuando más se olvida. De hecho, los 20 primeros minutos olvidamos muchísimo porcentaje de lo que hemos estudiado. Por tanto, es importante tener una estrategia de repasos si queremos retener la información. ¿Y tiene algo que ver que la temática me guste más o menos para memorizar? Por ejemplo, si yo me leo un libro de autoayuda, que vienen muchos ejercicios, muchos tips, y tú dices, lo estoy leyendo por gusto porque lo he elegido y me apetece aprender. Pero la verdad es que aún leyéndolo por gusto, después se olvida. Una serie también se te olvida. Claro, mira, por un lado siempre vamos a tener más motivación si el tema nos gusta y por otro también si tenemos un bagaje previo, ¿no? Por ejemplo, si yo controlo de ese tema siempre va a ser más, voy a estar más motivada y seguramente se me va a quedar más. Pero es verdad que memorizar no es leer. Y nosotros cuando leemos un tema o cuando estamos leyendo un libro, todo nos suena, todo nos resulta familiar, creemos que dominamos ese me lo sé. Normalmente te lo sabes porque lo estás leyendo, estás familiarizado. Y ahí es un poco el error que muchas veces se comete con los exámenes, ¿no? Todo nos suena, todo nos resulta familiar, si vemos, sí, esto sí, pero luego realmente no lo hemos interiorizado y no nos lo sabemos de memoria. ¿Por qué? Porque memorizar es una práctica que no nos gusta, ¿no? Que no nos gusta, que es una práctica que nos cuesta un montón. ¿Por qué nos cuesta tanto y no nos gusta memorizar? El cerebro no quiere memorizar porque eso es una inversión y un gasto de energía. Entonces, al final, el cerebro lo que quiere es estar con low battery, ¿no? Por si acaso luego le pasa algo, poder improvisar. Y memorizar requiere mucho esfuerzo, mucha energía. Requiere un trabajo que el cerebro nos va a poner todo tipo de excusas para no hacerlo. ¿Y en qué situaciones sí tiene sentido memorizar? Bueno, pues ¿cuándo tiene sentido? Actualmente cuando nos examinan, ¿no? Realmente ahora que ha pasado, que tenemos tanta ayuda tecnológica que no nos aprendemos los números de teléfono, no memorizamos prácticamente nada, ni siquiera las direcciones. Yo hoy he venido aquí y no he tenido que memorizar la dirección porque lo he puesto en el teléfono, en el GPS y me ha traído. Y eso es un grave problema para cuando necesitamos memorizar y es que no tenemos práctica de memorizar. ¿Y qué técnica
utilizas tú, esa que te ha ayudado a ti y a cientos de clientas. ¿Qué técnica utilizáis para memorizar y que sea como una práctica amable? Bueno, lo primero es cambiar esa mentalidad, ¿no? Querer memorizar, entender que la memorización no es mala, que nos va a costar un esfuerzo, que nuestro cerebro va a poner resistencias, pero vamos a intentar querer memorizarlo, ¿no? Y vamos a poner esa parte voy a un diálogo interno positivo, de decir, voy a memorizarlo, esto lo tengo que memorizar, y luego poner herramientas y estrategias efectivamente para memorizarlo y para no olvidarlo, que es lo que estábamos hablando, porque normalmente se olvida muy pronto. O sea, ¿olvidaremos rápidamente esta conversación, Úrsula? Pues es posible que si luego no la repasamos, es posible. Es posible que sí, claro. Además, estamos sometidos a muchísimos estímulos. Entonces, nuestro cerebro hoy en día tiene muchísimo trabajo. Desde luego. Sí. Pues paso número 1. Ese mindset, esa mentalidad de decir, oye, memorizar está bien y creo que es útil, muy útil. Entonces, ayúdanos en un momento en el que tenemos las aplicaciones de móviles, las notas del móvil, donde podemos anotar cosas y cada vez le hacemos trabajar menos a nuestro cerebro. Para los que sí queremos memorizar como yo, que sí que quiero tener como un baúl de información, no para presentarme a ningún examen, sino para tener yo, ¿no? Esa capacidad también incluso de razonamiento, de tener como en mi cajita más cosas que me permitan, ¿no? Tener más soluciones prácticas, razonamiento, conectar ideas. Yo quiero aprender a memorizar más fácil y por eso te voy a pedir ayuda. Así que empezamos. ¿Una técnica o cuál sería el segundo paso? Mira, el primer paso es entender que la memorización es necesaria, que no nos va a apetecer nunca y empezar a cambiar nuestra mentalidad respecto a ello. Cuando queramos memorizar, dejar de decirnos soy mala memorizando. Es posible que no te hayas puesto hace muchos años a memorizar nada. Es posible que no tengas una práctica, que no tengas herramientas y hay que ver también si no estás memorizando o es que estás olvidando lo que has memorizado, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre memorizar o no poder memorizar o memorizar poco y olvidar? Bueno, cuando olvidamos es que ha habido una memorización previa, es decir, hemos tenido unos conocimientos que ahora se nos han olvidado, ¿no? No podemos evocarlos. Entonces, a mí muchas alumnas no me dicen, bueno, Úrsula, es que a mí se me olvida. Y yo les pregunto, ¿se te olvida o es que no te lo has aprendido y lo has memorizado? Porque es importante, ¿no? Entonces, tenemos que entender que primero va a haber una fase de memorizar y luego una fase de repasar. Al final es importante memorizar porque si tenemos una conversación, ¿no? Memorizamos autores, libros que hemos leído, conversaciones, datos que queremos compartir, ¿no? Ostras, pues mira, yo he leído que el 50% de la información que memorizas, ¿no? Ayer leía, pues el 42% de las personas en España no están contentas en su trabajo. Ostras, pues es importante saber, ¿no? Que es un 42% y no es un 80 o un 10, ¿no? Que poco a poco al final te conviertes también en una persona con la que te apetece hablar porque oye, voy a hablar con esta persona y voy a aprender de este tema que ella domina o que ella controla, ¿no? Entonces, es importante enfrentarnos a la memorización con eso, ¿no? Decir, ostras, luego lo voy a poder utilizar, me va a ayudar a poder entablar una conversación y ya no digamos si voy a hablar en público, si voy a hacer algún tipo de evento, para mí es fundamental tener bien claro lo que vas a decir. Y claro, cuanto más sistematizado tengas esa memorización, más fácil va a ser luego poder compartirlo. Yo creo que ahora todo el mundo que nos está viendo y que has dicho algo como algo clave cada vez que cuando hablamos en público, ese miedo a quedarnos en blanco, a olvidarnos. Entonces, es como, ¿qué hacemos para que, primero, no vayamos con el miedo a esa me he quedado en blanco? Porque públicamente es como, ¡ay Dios! Sí. Y segundo, es como, ¿qué herramientas tengo para, aun olvidando lo que se supone que me había aprendido de memoria? Porque es verdad que nos dicen muchas veces que aprendérselo de memoria es malo, porque si se te olvida algo, se ha destruido, tu torre de conocimiento se cae. Y ahora estás frente a un público y te quedas como, ¿y qué hago ahora? Ayúdanos, ¿qué hacemos en estos casos para que la memorización no condicione ese estado de nervio
y podamos tener como una exposición como muy tranquila. Bueno, es que ese es otro factor, ¿no? Es importante saber que también no somos robots. Entonces podemos tener algo muy memorizado y si no sabemos gestionar los nervios o el diálogo interno, las emociones, pues podemos también caer con todo el equipo. Entonces es importante trabajar también esa parte de autoestima, esa parte de exponernos a otras personas. Bueno, hay que ir trabajando un poquito todo, ¿no? Y yo he tenido alumnas que se sabían muy bien el temario y luego están a punto de no ir al examen por los nervios, porque se ponen malas, enfermas, literalmente la noche de antes no duermen, bueno, pues síntomas gastrointestinales y de todo tipo, ¿no? Entonces es importante también gestionarnos y sobre todo hay una cosa que le hemos dicho un poco pero no la hemos nombrado, es el autoconocimiento, ¿no? Hay que conocerse. Entonces, primero te tienes que conocer, saber tú cuál es un poco tus fortalezas y tus debilidades, ¿no? Oye, pues a mí se me da muy bien improvisar, ¿vale? Pues tienes ese factor. Oye, a mí no, yo necesito todo, pues perfecto, ¿qué vas a tener que hacer? Practicar más, ensayar, ¿no? Hay tres leyes de la memoria que para mí son importantes, que es la impresión, ¿no? Impresión, repetición y asociación. Y con esas tres leyes tienes que ir trabajando. La impresión, ¿qué es? Que tú vas a retener y vas a recordar mucho mejor algo que está impreso en acero. Porque si tú imprimes algo en arena, ¿qué va a pasar? Que nada que venga una volada de aire, ¿no? se te va a olvidar. Entonces, ¿cómo lo imprimes bien en tu cerebro en acero, ¿no? Para que nos hagamos visualmente? Pues con claridad, ¿no? Tener claro lo que tú quieres decir, tener claro lo que quieres memorizar, estar concentrado cuando estás estudiándolo. Eso digamos que es imprimirlo en acero. Muchas veces las distracciones, ¿no? Oye, en este mundo de distracciones, qué difícil es imprimir algo en acero, porque al final estamos sometidos a muchos inputs, ¿no? Entonces, impresión, luego repetición, repite, practica. Aplícalo en otros contextos, ¿no? Quizás tú estás ahora hablando de, de motivación en el trabajo, pues tú estás sumergida en ese tema y tú lo puedes recordar y evocar muy bien, pero cuando estamos aquí en el podcast o cuando estamos tomando algo, ostras, es más difícil recordar esos datos, ¿no? Pues lleva esos datos a otro contexto, repite, repasa, ¿no? Esa repetición te va a hacer también que te ayude a seguir elaborándolo e integrándolo. Y luego la asociación, para mí esto es muy clave, Eli. La asociación es, asócialo a algo que a ti te ayude luego a evocarlo. Y aquí yo hablo de disparadores. Cuantos más disparadores tengas para tú traer y evocar esa información que tú has memorizado, menos posibilidades tienes de quedarte en blanco. Esto no significa que vayas a ser infalible, porque hay veces que cuesta, ¿no? Los disparadores, ¿qué es? Son como unos hilitos que tú tiras para recordar algo. ¿Podemos poner un ejemplo? Por ejemplo, yo recuerdo las leyes de la memoria con la palabra, la regla mnemotécnica IRA. I, impresión, R, repetición y A, asociación. Al final es una forma que yo tengo de almacenarlas y yo cada vez que tengo que nombrar las leyes, pues podría decirlas al revés, pero yo ya digo IRA y es que me salen solas, ¿no? Haces como acrónimo. Exacto. Los tres principios. Los tres principios que casualmente el último principio, que es el de la asociación. Yo asocio a la palabra IRA las tres leyes, ¿no? Entonces ya tiro de ahí. ¿Qué otro tipo de asociaciones, para que diga, bueno, yo así, pero qué otro tipo de técnica en asociaciones podríamos utilizar? Pues estaría para mí la técnica por excelencia de asociación y de memorización que a mí me ha ayudado más en las oposiciones y en la vida, que es el Palacio de la Memoria. ¿Habías oído hablar del Palacio de la Memoria? No. Pues esta es la técnica, para mí es la más top. Sí que es verdad que requiere cierto tipo de práctica, pero todo el mundo la puede utilizar. Y consiste en asociar los conceptos que te quieres aprender a los objetos que tú estás viendo en el palacio.
Yo esto, cuando era muy jovencita, no recuerdo cuántos años, pero yo estaba en el colegio, vi a un campeón de memoria en la tele y decía que él se aprendía los números asociándolos, pues por ejemplo, ¿no? Si se tenía que aprender 18 números seguidos, 18 dígitos, él lo que hacía era asociar cada número a uno de los objetos que estuviera viendo o objetos de su cocina, por ejemplo, ¿no? De un sitio que él tuviera aprendido. Entonces, él, pues imagínate, ¿no? Que tenías que aprender el 1, el 8, el 3. Entonces, tú vas asociando aquí el 1, aquí el 8, aquí el 3 y vas poniendo a todos los objetos que tú vas viendo ese objeto que quieres memorizar. Esto, yo siempre les digo a mis alumnas, luego no vayáis por ahí diciendo que esto es el número 1, esto es el 8, luego esto es algo interno. Porque es verdad que tú cuando asocias, imagínate, ¿no? La ley 39, 2015, ¿no? Es una de las leyes que más se tienen que aprender los opositores. Pues tiene un título preliminar, los interesados, actividades, son diferentes títulos, ¿no? Todo eso tú te lo tienes que aprender. Y yo pues les digo, pues asociarlo a un palacio, ¿no? A vuestro cuarto o a la cocina, a una habitación que vosotras tengáis, y entonces tú ya sabes, vale, esto es el título preliminar, esto, el armario, los interesados, el paragüero, las actividades de las administraciones públicas, y vas asignándole a cada a cada objeto lo que quieres aprender. Entiendo que aunque me estudie el tema de historia de Fernando VII, si yo cojo y estoy en la habitación, en mi cuarto, pensando en un estudiante, ¿no? Es como si a cada objeto de la habitación le pongo como el título del tema. Exacto. No me voy a olvidar si me cae Fernando VII. ¿Qué es la almohada? Vale. Dices, Fernando VII, la almohada. La almohada. Y tú ahí ya es un disparador. Luego tienes que memorizarte todo lo que tú quieras de Fernando VII, pero es una forma de colocarlo y de darle una estructura en tu cabeza a algo que a lo mejor no la tiene. Porque otra forma de memorizar es con la estructura visual, con los esquemas, ¿no? Tú al final tienes ahí y esa es otra forma de asociación. Tú asocias esa información al esquema. Pero hay veces que por el esquema no entra o que se te pierde cuando ya llevas muchos esquemas. Es que al final tienes que tener muchos recursos cuando tienes que memorizar mucho. Entonces, ¿para ti la favorita? Palacio de la Memoria. El Palacio. ¿Alguna más que puedas contarnos? Bueno, un poquito ya te lo he dicho, ¿no? Las reglas, los acrónimos, los esquemas, ¿no? Utilizar la disposición en los folios, en tus apuntes para poder memorizarlo. Así también como código de colores, ¿no? Si a ti te sirve el poner... Hay que tener cuidado en esos apuntes que son todo de colores, porque claro, ahí es difícil ver algo. No, es importante, ¿no? que poco a poco, ¿no? Que no intentes hacerlo todo a la vez. Y bueno, un palacio, pues poco a poco, no puedes pretender que hacer un palacio como a lo mejor lo hago yo, que llevo muchos años. Claro, tu palacio tiene miles de hectáreas casi. Mira, yo soy de un pueblo pequeño de Monegrillo que tiene 300 habitantes, y entonces mi palacio son las casas del pueblo. Entonces yo, por ejemplo, que hago teatro, me aprendo los textos del teatro, los diálogos con las diferentes casas del pueblo. Entonces, claro, nos podemos equivocar en la obra, pero yo ya sé en qué casa estoy y enseguida puedo... Claro, te acuerdas del siguiente vecino, y aunque te hayas olvidado algo, pero tú ya sabes por lo menos la parte, el siguiente vecino, y entonces ya ahí tienes como un recurso en el que no hay memoria en blanco. Exacto, eso es, disparadores, ¿no? Al final. Y hay veces que, por ejemplo, digo, bueno, pues en esta casa el principio, milagro ha sido este, ¿no? Es el texto con el que comienzo. Y a lo mejor en esta casa digo, ostras, milagro, ¿no? Pues pongo una M. Imagino en esa casa una M. Entonces sé que empieza el texto, milagro ha sido este, señora Ortigosa, ¿no? Cosas así. Vuelvo a la parte esa de subrayar y los colores, el código de color. Uh-huh. ¿Cómo creamos un código de color que no sea un cuadro pintado que después al final no sirve para nada? Porque esto también de subrayar solo en amarillo, que es lo típico como empezamos, es como el subrayador amarillo, código de color, ¿cómo podemos ayudarnos? Bueno, primero no pensando que nada es la panacea. Y que al final el esfuerzo de memorizar hay que hacerlo uno. Por muchos colores, muchos esquemas, hay que hacer... trucos que nos ayudan un poco a que sea más fácil. Claro, sí. Yo pues recomiendo eso, intentar que el color sea... a mí lo que me gusta es
intentar subrayar palabras clave, ¿no? Palabras clave, y luego hay gente que utiliza códigos de colores. Por ejemplo, para una ley, un tipo de color. Para los nombres de los autores, otro tipo de color. Eso depende ya un poquito de cada persona. Puedes utilizar ese tipo de código de colores o puedes utilizarlo de forma distinta. Por ejemplo, la ley 39, vamos a ponerla, pues el color verde. Tú ya asocias que las palabras clave de esa ley están en verde, ¿no? Entonces tú ya lo sabes. Yo recuerdo, por ejemplo, que tenía las quemaduras en verde y las fracturas las tenía en rosa. Entonces no me confundía nunca de clínica, porque un color es uno y otro es otro, ¿vale? Entonces también depende un poco del tipo de temario o el tipo de oposición, que en mi caso era muy fácil equivocarte entre clínica de quemadura, clínica de fracturas, etc. Entonces, para mí me ayudaba mucho distinguir muy bien con colores, ¿no? Con esos colores. Entonces, es un poquito buscar también, ¿no? A eso ayudamos al final, es tener muchas herramientas para ver la que te sirve a ti, porque es que cada persona es un mundo. Totalmente. Yo voy pensando, voy trayendo cómo yo estudiaba y cómo he visto estudiar, que también le he dedicado muchos años de mi vida al estudio. Bueno, nunca termina una, pero el uso de los post-it. También post-it de colores, post-it en páginas con la idea principal. Claro, bueno, depende muchísimo del tipo de examen que vayas a hacer. Para mí los post-it sí que son importantes, pero como volvemos a decir, no es nada, no sirve de nada tener, por ejemplo, como yo he visto, paredes llenas de post-it si tú no lo has memorizado. ¿Sabes? Entonces, es que el post-it sí, pero hay que memorizarlo. Tenemos que hacer ese esfuerzo. Entonces, muchas veces caemos en la trampa de hacer esquemas, de poner post-it, pero luego no los memorizamos. Entonces, es mejor hacer uno, lo memorizo, otro, lo memorizo. Y ahí es poquito a poco también vamos a ir aprendiendo. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un examen de desarrollo, por ejemplo, en el post-it vas a poder ponerte como un tipo de esquema con las ideas principales. En un examen tipo test, los post-it los puedes utilizar para esos datos que no quieres que se te olviden. Pues esos datos que son muy preguntables, ¿no? Fechas, plazos, son cosas que suelen caer mucho. Entonces dependerá un poquito del trabajo con esos post-it. Al final, nunca en la escuela yo opositora lo que hacemos es trabajar para que cada uno encuentre sus propias herramientas, porque no hay dos personas iguales, ¿no? Yo estaba pensando ahora, ¿no? Te haces ese esquema, te queda precioso, ¿no? Pero claro, el esquema es una herramienta para memorizar, pero no es la memorización en sí. Exacto. Cuando yo tengo el esquema delante, ¿qué haces tú para memorizarlo? ¿Lo lees repetidamente? Mira, busca esos acrónimos, ¿cómo lo vas haciendo? Porque ahora que tengo el esquema y que me ha quedado muy bonito y lo tengo como, es gustoso leerlo, ¿qué hago para memorizarlo? Mira, me gusta mucho esta pregunta, Eli, porque a mí me encanta la gente que cuando muchas veces, ¿no? Y yo ya te he pillado, hacen los esquemas súper bonitos, pero ahí los dejan, ¿no? Yo ya los estudiaré más adelante. Digo, no. Más adelante no, ya que lo has hecho tan bonito, ¿no? Hay que intentar llegar al momento de memorizar sin estar agotada. Si tú gastas mucha energía en hacer ese esquema tan precioso, que sí, que está bien, pero luego ya llevo 3 horas sentada, es que ya no me apetece memorizar. Entonces hay que intentar, por ejemplo, pues o hacer ese esquema el día anterior, ¿vale? O que te cueste un poquito menos para poder gastar e invertir energía en memorizar. Entonces, yo al final, si tú has hecho el esquema, ya hay una lectura previa. Tú ya sabes de qué va ese esquema porque lo has hecho tú. Entonces, lo que tienes que hacer ya es memorizar los puntos importantes, las palabras clave, la estructura del tema. Dependiendo, volvemos otra vez, ¿no? Si te lo tienes que saber de desarrollo, vas a tener que tener un hilo conductor. Pues apréndete esa estructura que te va a dar hilo conductor. Si tú es un esquema de plazos y tú tienes que aprenderte el plazo para presentar no sé qué, las solicitudes, 15 a 20 días, no sé cuántas, lo que sea, o las multas o cositas así que es muy, muy típico, faltas graves, etcétera, pues eso lo tienes que memorizar, ¿no? Entonces ya tienes que, primero, tener intención de querer memorizarlo, tener energía, es decir, no llegar agotada, y luego buscar qué herramienta te va a ayudar. Pues voy a hacerlo con el Palacio de la Memoria, voy a hacerlo con un acrónimo, voy a ver de qué manera puedo yo interiorizar, evocar, buscar disparadores para luego poder traerlos, que eso es lo importante. Normalmente leer y no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, al final acabamos yéndonos y no estamos en el presente.
es que al final ya tienes el esquema, tienes que ponerte y tu mente se va. Claro. O sea, la mente no se queda en el esquema. No, porque va a ponerte todo tipo de excusas para no memorizar. Queda mucho para el examen, queda poco para el examen, es que ya vas tarde, todavía queda demasiado, vas muy lenta, vas muy rápida, o sea, cualquier excusa vale una y la contraria también para no ponerte a memorizar. Yo decía, en la universidad, cuando tenía la época de exámenes que te tiras un mes, yo por suerte... Mi licenciatura fue muy ligera, eran muchos trabajos durante todo el año, pero los exámenes eran fáciles. O sea, se me ocurrían los mejores planes de todo el año en ese mes. Claro. Un mes encerrada y era como... Y después cuando terminaban los exámenes no hacía nada, pero ahí en ese mes se me ocurría, tenía ganas de hacer de todo. El cerebro te bombardea resistencias para no ponerte a memorizar, porque es que no quiere memorizar. Entonces, te apetece lavar las cortinas, limpiar la lavadora, lo que sea, cualquier cosa es buena. A mí eran otros planes más de irme a la calle, más que... También, pero que dices, pero si a mí no me apetece limpiar nunca, ahora que quiero cambiar el armario, ahora voy a recoger la ropa. Cosas que no te apetecen nunca y cuando te pones a estudiar, te apetece todo. Sí, porque tu cerebro va a intentar secuestrarte para que no te pongas a memorizar, porque eso es muchísima energía para él. Entonces hay que ser muy fuerte mentalmente para decir, no voy a negociar contigo, yo voy a estudiar, voy a memorizar y voy a estar en el aquí y el ahora. Porque eso es algo también, ¿no?, que pasa, que no queremos estar en el aquí y en el ahora. Vamos en piloto automático, pensamos en todo lo que nos queda por estudiar o todo lo que no hemos estudiado, pero... en el único momento que podemos hacer algo es en el aquí y en el ahora. ¿Qué técnica de concentración utilizas? Bueno, técnica de concentración, el Pomodoro, el método Pomodoro para mí es fundamental. No sé si quieres... Yo lo conozco, pero vamos a explicarlo por si hay alguien que no conoce todavía la técnica Pomodoro. Sí, la técnica Pomodoro es, está creada por Francesco Cirillo, ¿no?, que es un señor que tenía un temporizador de estos con forma de tomate y de ahí el nombre de Pomodoro. Entonces, él lo que habla en su metodología es poner el temporizador por 25 minutos y ponerte a hacer la tarea. Él en concreto hablaba de trabajar, pero puedes utilizarla para trabajar, para estudiar, para lo que tú quieras. Entonces, esos 25 minutos tienes que estar ahí concentrada al máximo, luego paras 5 minutitos y esos 5 minutos también tienen que ser muy importantes de descanso, porque a veces en esto también se falla. Es decir, tú imagínate, ¿no?, tú estás estudiando o estás trabajando con una concentración máxima 25 minutos, suena el temporizador y esos 5 minutos hay que intentar que el descanso sea efectivo. No puedes quedarte en el mismo sitio, ¿no? Hay que cambiar un poquito de plano, levantarse si estás sentado, cambiar de habitación si puedes, beber agua, ir al servicio, lo que necesites, pero que sea de verdad de desconectar. Si tú coges y te sientas y coges el móvil en el mismo sitio, al final tu cerebro no entiende cuándo es estar concentrado y cuándo es estar descansando. Entonces, importante, ¿no? Y una vez que haces 25-5, lo haces 3-4 veces y puedes hacer un descanso un poquito mayor, de 15-20 minutos. ¿Cuánto es el tiempo máximo que nuestro cerebro puede rendir cuando estamos intentando memorizar? Porque tú dices, bueno, a lo mejor estoy 12 horas, pero es que no te sirve de nada. Claro. Cada uno tiene que aprender cuál es su tiempo. Es muy importante contarse verdad y asumir que no podemos estar 12 horas. Al final estás 12 horas calentando la silla. Entonces, a lo mejor es mejor que te organices, estés 6 horas intensas y otras 6 estés con tu familia, dando una vuelta, descansando de verdad y intentando pues un poquito que no te secuestre esas 12 horas el estudio o la tarea que sea, ¿no? Al final, cada uno se tiene que conocer. Yo he visto personas que hacen periodos de concentración muy amplios y hay gente que puede concentrarse 6-8 horas, pero 2-4 horas está bien. O sea, un periodo de 2 horas estudiando al máximo, sales con el cerebro frito. Entonces, a lo mejor es mejor estar 2 horas muy concentrada que no 4 calentando la silla. Y eso es difícil de vender. Y difícil también y fácil, diría yo, no difícil, fácil de creértelo, de decir, no voy a calentar la silla, me voy a dar un paseo. Y eso es casi una excusa. Entonces, es como...
hay que ser muy sincero con uno mismo. Claro, hay que contarse verdad y hay que saber cuándo uno está calentando la silla y cuándo necesitas descansar de verdad. Yo normalmente siempre tengo este tip, ¿no? Cuando tú quieres descansar, normalmente no lo necesitas. Porque cuando lo necesitas, no quieres descansar. A las alumnas que yo les digo, tienes que cogerte un día libre, tienes que descansar, no quieren. Porque están en la tarea, en hacer, en concentrarse. No quiero perder el tiempo. Y esas corren el peligro de quemarse. Cuando yo les digo, tienes que descansar, a las 8 para. No te quedes hasta las 10 estudiando. Si llevas ya todo el día, a las 8 para, desconectas, sal a dar una vuelta. Y no quieren. Y está en el otro lado están las otras personas, ¿no? Que, bueno, sí, voy a descansar. Voy a 3 horas de rutina de mañana. A ver, hay que tener un equilibrio. No puedes estar 3 horas de rutina de mañana porque luego vas a entrar ya a estudiar o trabajar lo que sea cansada. Entonces, puedes hacer una rutina de mañana, sí, que te ayude a empezar bien el día, pero no que te agote ya, ¿no? Y que entres a estudiar ya cansada. Entonces, un poquito de equilibrio y normalmente cada uno se tiene que conocer para saber cuándo realmente necesitas descansar, si es que lo sabemos, ¿no? Tú sabes, yo voy al gimnasio y a mí nunca me apetece correr 5 minutos más. A mí nunca me apetece, entonces yo siempre me obligo a correr esos 5 minutos o a levantar o a hacer esa serie. Pero hay veces que sí que me encuentro mal de verdad, pues por lo que sea, y entonces yo ahí sí que sé que no estoy escaqueándome, ¿no? Entonces cada uno sabe cuándo se puede exigir y cuándo no. ¿Hay algún tipo de ritual? Ahora hablabas de rutina de la mañana. No pasarnos, porque si llegamos reventada ya a ponernos a estudiar, mal. Pero ¿hay algún ritual antes de iniciar, ¿no?, ese espacio en el que vamos a estar durante 4 horas estudiando? ¿Algo que nos ayude a poner una intención de que se abre ese espacio de estudio? Claro, mira, pues es que lo has dicho perfectamente, ¿no? Es esa intención, ¿no? Buscar esa rutina que te ayude a concentrarte al máximo. Pues mira, yo diría algo básico, que es buscar un lugar cómodo para estudiar, con el menor ruido posible. Y luego móvil y distracciones lo más alejadas posible también, aunque eso es muy complicado, porque somos imprescindibles. No puedo estar una hora sin el móvil, no vaya a ser que pase algo. Y bueno, tenemos ahí, este es otro temazo, ¿eh? Este es otro temazo, el enganche que tenemos todos, ¿eh? Yo también lo reconozco. Pero sí, buscar tu propia rutina dependiendo de tus circunstancias. No hay café para todos, ¿no? Hay gente que dirá, pues mira, en mi caso, por ejemplo, yo saqué las oposiciones estudiando, o sea, trabajando, ¿no? Entonces yo recuerdo las segundas oposiciones que yo llegaba a las 3 y media a casa, entonces me acostaba un poquito, 20 minutos de mini siesta. Y entonces me preparaba, cuando me sonaba el despertador, me preparaba el café y en esos 5 minutos que salía el café, yo ya me iba mentalizando, me sentaba y me ponía. No había negociación. ¿Tiene que ver con la fuerza de voluntad también? Claro, hay que trabajar esa fuerza de voluntad, pero hay que hacérnoslo fácil, ¿no? Entonces, para mí era esa motivación de prepararme el cafecito, como a lo mejor una onza de chocolate o alguna cosa así, no decir, venga, yo me preparo me doy este regalo porque me voy a poner a estudiar. Entonces, la fuerza de voluntad, hay que ayudarse de esa fuerza de voluntad, conocerse bien y crear esas rutinas que nos ayuden. Hay personas que esto que yo te he dicho no lo pueden hacer. Yo es que llego muy cansada, llego a las 5 de la tarde, tal. Pues a lo mejor tienes que buscar esa rutina antes de ir a trabajar y hacerte esa sesión, esa hora de estudio antes en vez de hacerla después. Y ya te vas al trabajo con 1 hora estudiado y luego pues si puedes estudiar otra vez o hacer un repaso o lo que sea después de trabajar, pero ya por lo menos ya te has quitado esa hora. Un poco buscar lo que a ti te sirve y lo que tú puedes hacer. Yo podía hacer esto y hay gente que dice, yo es que prefiero levantarme 1 hora antes. Pues yo levantarme a las 5 de la mañana para mí me cuesta. Yo prefiero a lo mejor pues sacrificar una pequeña siesta y ponerme. Cada uno tiene que encontrar sus herramientas. ¿Pero hay algún como un horario, como si un timeline de decir, oye, para que tú dices, yo quiero empezar? ¿Cómo empiezo a prepararme una oposición? O viene una época de exámenes, ¿cómo empiezo? Es decir, ¿cómo me organizo? Bloques de tiempo. Hay que mirar en tu horario. Yo siempre les hago a las alumnas que hagan un ejercicio de escribe lo que haces en una semana.
¿vale? Y mira a ver qué huecos tienes tú para estudiar y qué espacio le vas a dar tú a estudiar. No puedes renunciar a toda tu vida, pero tampoco puedes hacer tu vida como antes. Si tú tienes un periodo de exámenes o te estás opositando, no puedes hacer a todos los planes. Eso hay gente que no lo lleva bien, pero es que es verdad, ¿no? Pero tampoco hay que renunciar a todo. No puede ser todo tu horario oposición o exámenes, ¿no? Hay que ver esos huecos, ver esos bloques de tiempo donde los puedes encontrar y comprometerte contigo misma, decir, voy a estudiar de 4 a 6. Voy a estudiar de 7 a 8, lo que tú quieras, ¿no? Y no compararse, ahora está, pues bueno, es muy fácil caer en las redes de la comparación, en Instagram, en TikTok, ¿no ves todos esos horarios, Mira, las personas enseñamos una parte de nuestra vida en las redes y enseñamos la foto que queda bien, pero es que ese horario que queda tan bonito en la foto, luego hay que cumplirlo. Entonces eso es lo importante. Es mejor que tú estudies media hora a que te pongas que vas a estudiar 4 y no estudies ni 5 minutos. O si te pongo 4, estés ahí calentando. ¿Tú sabes sostener 4 horas de calentar la silla? Es que tela. Es mejor estudiar media hora y ver que te has aprendido eso. Y al día siguiente otra media hora. Ostras, pues venga, voy a ampliar a 1 hora. Es decir, conocerse. Y si tú llevas mucho tiempo sin estudiar, no pretendas plantarte 4 horas estudiando inglés, ¿no? Pero es que nadie nos ha enseñado nunca a estudiar. No. Llegas al cole y tienes que presentarte un examen, pero nadie se ha parado a cómo me preparo un examen. Entonces tú dices, bueno, si tengo que prepararme ahora o tengo que exámenes de la universidad, de bachillerato, de la ESO, da igual, quien vea este vídeo o por disfrute que está estudiando cualquier máster. Y tú dices, vale, pero esto tiene que ser difícil, porque nos han dicho también que estudiar es difícil, ¿no? Esto tiene que ser difícil, le tengo que dedicar mucho tiempo. O sea, mi padre no comprendía porque yo no estudiaba por las noches en la universidad. Me vino y me dice, pero tú ¿por qué no estudias por la noche? O sea, mi padre no ha estudiado en la universidad, pero él tenía como esa creencia de que yo tenía que estudiar por la noche y yo... Porque por la noche no soy persona, no puedo, o sea, yo me levanto temprano pero no puedo trasnochar, o sea, no estoy hecha así. Pero es verdad, tiene que ser difícil, tengo que dedicarle mucho tiempo, entonces nosotras nos creemos que si me pongo y estoy esas 4 horas calentando la silla, es lo que se supone que tengo que hacer. Claro, pero no es lo efectivo. Esto está basado en esa creencia de que estudiar es difícil, de que tiene que ser aburrido. Yo pienso que puedes disfrutar de estudiar. Pienso que una oposición puede haber un camino de, a lo mejor no de disfrute, todo el mundo no lo puede ver así, porque si estás estudiando una temática que no te guste, en mi caso yo soy de formación enfermera, entonces a mí me gustaba estudiar la enfermería porque me ayudaba muchísimo luego también en mi práctica. Entiendo que a lo mejor si estás estudiando una oposición un poquito pues por la estabilidad y no tanto por la vocación, que puede ser, y es totalmente válido, puede ser que no te guste estudiar determinados temas. A mí el plan de calidad, pues a mí el plan de calidad no me apetecía estudiármelo, pero sí que puede haber una cierta parte de disfrute y de crecimiento personal. Decir, este pequeño reto voy a superarlo, voy a ver cómo avanzo, voy a ver cómo yo también, ¿no? En una zona incómoda. Esa parte son creencias que hay que trabajar. Tú puedes, no necesitas quedarte una noche sin dormir, no necesitas sufrir para aprobar una oposición, no necesitas pasarlo mal. Y esto es una de las cosas por las que yo escribí Hay una plaza para ti y por las que estoy trabajando en esto. Y es que puedes disfrutar o hacer un proceso de crecimiento y no de sufrimiento. Pero como todo en la vida, la maternidad, yo no soy madre, pero hay gente que la vive como un sufrimiento y otra persona como, wow, esto es duro, pero es un crecimiento brutal que me está encantando, que me está aportando, ¿no? En una oposición o cualquier reto en la vida puedes vivirlo de muchas maneras y al final las creencias nos ayudan muchísimo. A mí me pasaba un poquito igual. Yo nunca me esforcé demasiado en el instituto y sacaba buenas notas. Y, bueno, aprobé la carrera también. Bueno, pues en el último curso de enfermería yo trabajaba por las tardes, entonces lo que tuve que hacer es estudiar desde el primer día y no la última semana como hacía siempre. Y entonces saqué muy buenas notas porque yo me planifiqué, dije, pues aquí hay algo, ¿no? Si tú no lo dejas para el último día, como que lo integras mejor y sin esforzarte mucho sacaba matrículas, etcétera, ¿no? Entonces, es importante entender que no tienes que sufrir, ¿no? Y eso es un poco lo que yo comparto. Aprobé mis primeras oposiciones con 25 años cuando todo el mundo, a la primera es imposible, etcétera, etcétera.
pues yo viví un proceso muy guay de crecimiento, mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero para mí la recompensa era suficiente, ¿no? El haber sido capaz, eso me dio un gran chute. Pero también tuve este sentimiento de, es que no eran suficientemente difíciles, ¿vale? Y entonces por eso, entre otras cosas, por eso, y porque eran unas plazas que a mí me gustaban mucho, las segundas oposiciones eran 3 plazas y las aprobé en 3 meses. En 3 meses, que yo no lo suelo decir porque dices, ostras, porque no es lo normal, porque yo ya tenía una metodología y yo ya no partía de cero. Yo ya tenía una plaza, por tanto no iba nerviosa de decir, me la estoy jugando, ¿no? Yo iba con esa tranquilidad de que yo ya lo había hecho, etcétera. Pero también para un poco probarme de, puedo hacer cosas difíciles. Y puedes hacer cosas difíciles sin sufrir, sin aislarte del mundo, porque yo he seguido saliendo, he trabajado en las 2 ocasiones y es importante derribar esas creencias porque va a ser todo lo difícil que tú quieras creer. Pero realmente es como tú lo has hecho en 3 meses, esa segunda plaza, para que la gente le podamos un poco quitar ese, no digo ese miedo, esa creencia de lo que yo te preguntaba al principio. ¿Tienes una mente extraordinaria? Es como, ¿por qué lo consigues? ¿Qué otros casos tienes de alumnas que hayan conseguido llevar a cabo o compaginar ese estudio, que lo han conseguido y que sean como casos como más atípicos, que sabemos que no es la norma general, pero para ver que es posible que muchas veces ese mindset que justo que hablábamos al principio? Mira, yo, las alumnas que entran, voy con todo. Esas alumnas consiguen todo lo que se proponen. Ahora estoy recordando una alumna, Soraya, que ella quiere una plaza y en el camino se ha ido presentando a otras oposiciones, ¿vale? Pues en una de esas oposiciones solo había una plaza y ¿sabes quién la ha conseguido? Soraya. Ella, por ejemplo. Ella se había presentado a otras convocatorias antes de entrar en la escuela y siempre se quedaba sin plaza. Tenía mucha energía y muchas ganas de conseguirlo y sobre todo aplicando, estudiando, y una de las cosas que me dice es, Úrsula, es que yo ahora memorizo lo que antes decía, esto no es importante, esto no es importante. Es lo que te decía, ¿no? Hay que memorizar y vencer esas resistencias que el cerebro te va a decir que no, ¿no? Y sobre todo ir con todo. Quitándote presión, entendiendo que es un juego, que no te estás jugando la vida, que si suspendes, pero intentando retarte, aprendiendo a ganar. Es como ir a las Olimpiadas. Tú vas a las Olimpiadas y eso ya tiene que ser el premio, ¿no? Pero qué difícil. Claro. Pensar que ir es el premio. Esa es la mente extraordinaria realmente. El valorar el día a día, el valorar el camino, el valorar esas herramientas extra que que vas adquiriendo. Ese es el premio. Y confiar en la vida. Confiar. Tú ya has hecho todo lo que está en tu mano y confía. Y muchas veces te das un suspenso y ese suspenso es lo mejor que te puede pasar porque luego aparece otra oposición y ¡wow! Era la que yo quería. Entonces, confiar un poco en la vida y poner todo de tu parte. Antes hablabas de que memorizamos al corto plazo, ¿no? Tengo este examen, memorizo para este examen, después me relajo. ¿Qué podemos hacer para trabajar la memoria a largo plazo? Repasos. Repasar. Todo que queramos no olvidar hay que repasar. ¿Y cómo son efectivos esos repasos? Pues digamos primero yo lo que diría es intentar evocarlo sin mirar. Imagínate, ¿no? Tú te has leído ahora un libro que te ha encantado y pues para interiorizarlo te has hecho un mapa mental. Es una buena herramienta para interiorizar conceptos en un libro, ¿no? Cuando estás leyendo un libro que a lo mejor no es un examen, pero quieres interiorizar para luego poder compartir ese conocimiento. Te haces un mapa mental. Pues a la semana o a las dos semanas dices, venga, voy a repasar los 10 conceptos más importantes de ese libro. Y seguramente es muy difícil que te sepas los 10, pero te sabrás 2 o 3. ¿Vale? Entonces, ir tirando del hilo a ver cuántos te sabes. Luego compruebas, lo repasas y vuelves a hacer ese esfuerzo de intentar memorizar los 10. Eso ya ha subido muchísimo la memorización y el proceso de elaboración. Posiblemente cuando en tu vida normal salga algo relacionado con esos 10 conceptos vas a decir, ostras, esto es lo que aprendí en ese libro. Sí, el coste de la inacción, ¿no? Es alguna cosa. Pues este detalle, pues fíjate, no sé qué, y vas tirando.
Ahora me venía, Úrsula, de cuánta gente que vemos un escenario que pensamos, ¿cuánto sabe esta persona? No sé si sabe tanto o que ha estudiado lo que tenía que saber para parecer que sabía mucho. Buah, esto me pasa a mí muchas veces, ¿no? Yo hay muchas veces que veo vídeos y digo, yo creo que a veces se nota, ¿no? Se nota cuando tú lo tienes interiorizado a cuando lo sueltas. Y porque pues todos lo hemos hecho, hemos memorizado ciertos datos para luego poderlos decir y está bien, ¿no? Pero luego ese proceso de elaboración es ese pozo que va quedando y que puedes hablar con una persona de un tema o de otro que va a tener recursos, ¿no? Eso es muy importante también, ¿no? Tener ese bagaje y ese equipaje ahí. ¿Te parecen útiles las herramientas o las técnicas de mnemotecnia? O sea, para poder memorizar y aprender. Claro, muchísimo, muchísimo. Al final estás utilizando esa asociación que hemos dicho antes para poder luego traerlo al presente y donde tú lo quieres utilizar. Sí, es importante. Y todo lo que nos sirva. Hay gente que se monta películas, ¿no? Para mí es mucho más fácil verlo, ¿no? Es como si yo cierro los ojos y veo la imagen que yo quiero memorizar. Pero hay gente que se hace como películas, otras personas que se hacen dibujitos. Todo lo que a ti te ayude, ¿no? a evocarlo, pues es un disparador que lo vas a tener, un hilo que vas a tener para no quedarte en blanco. Es como la visualización, también he leído, ¿no? Que es una herramienta de memorización, o sea, visualizar. Visualizar, efectivamente. Al final, el palacio... yo es que para mí todas las herramientas son la misma. Son utilizando esas leyes, ¿no? Es la asociación. Asocias a una historia, a un dibujo, a una imagen que tú ves en tu cabeza, a un esquema. Al final es un poquito esa parte, ¿no? Luego estaría la visualización como herramienta para traerte al aquí y a la hora, para motivarte, para trabajar esas posibles inconvenientes que pueden pasar cuando estás en el examen, ¿no? Eso también es una herramienta muy, muy útil, sobre todo pues, para trabajar esos casos de quedarse en blanco o esos casos de miedo a la exposición, que muchas veces no es tanto el memorizar o no es tanto el aprenderte tú un discurso o lo que tú quieras practicar, sino el luego poder expresarlos. Entonces, ayuda mucho el visualizar qué va a pasar, ¿no? También incluso hacer role-playing. Uh-huh. Tienes que mantener una conversación importante con alguien, pues, oye, vamos a hacer que tú eres mi jefe y yo te digo esto, o que tú eres un poquito esa visualización, la puedes, digamos que interpretar o la puedes vivir en tu mente. Al final es muy importante, cuantas más veces hayas visitado en tu mente ese escenario, más cómoda te vas a sentir luego. ¿Tienes algún truco porque cuando estamos en universidad los exámenes son pequeñitos, en bachillerato al final es un tema, a cada uno se le hace su montaña, ¿eh? Yo he vivido todas las montañas. Claro. Pero cuando tienes que memorizar grandes cantidades de información, ¿tienes algún truco más para tema oposiciones que tú dices, madre mía, es que la cantidad de temas son prácticamente infinitos? Uh-huh. Por un lado tienes que llevar un registro de los temas para ir repasándolos. Al final hay unas oposiciones que tienen muchos temas. Tienes cuando los temarios, ¿no? Hay como dos tipos de estrategias que son por vueltas y por arrastre, ¿no? A mí me gusta un poquito combinar ambas opciones. Por vueltas es que tú empiezas por el tema 1 y si tienes 100 temas, pues darías una vuelta cuando das el 100, ¿no? Y por arrastre es que vas arrastrando, ves el tema 1, luego el 1 y el 2, luego el 1, el 2 y el 3. Al final, si tú empiezas así, ese arrastre del 1 al 100 te puede llevar muchísimo tiempo. Entonces hay que combinar un poquito el ir dando vueltas y arrastrando. ¿Qué arrastras? Lo más importante. No, a lo mejor no, digamos que vas por el tema 50 y no vuelves a reempezar el 1, pero sí que a lo mejor lo más importante del 1. ¿Vale? Entonces hay que tener, digamos que un registro donde tú vayas viendo que no te dejas ningún tema, que vas repasando, que lo más importante te lo quedas. O sea, tiene esa complejidad que al final es lo que a veces pues una persona por sí sola dice, madre mía, ¿qué voy a hacer yo con esto, ¿no? Porque un repaso, una vuelta, se hace otra vez completa como de estudio de todo. ¿O solo es como ese esquema o esos conceptos clave? Claro, dependiendo, ¿no? Dependiendo un poquito del tiempo que tengas para estudiar.
Es que al final jugamos muchísimo con ese tiempo. Hay gente que tiene el examen en 3 meses. No, es que yo quiero dar... Claro, tú puedes querer, pero si tienes 3 meses para el examen y tienes 30 temas, no puedes estar con un tema 3 semanas. Si quieres ver todos los temas. Entonces, eso es lo que hay que contarse verdad una vez más y tomar decisiones, que hay que aprender a tomar decisiones. Porque en esas decisiones tienes que decidir, ¿voy con todo? ¿100 temas? ¿O me estudio 20 y me la juego? Claro, en una oposición ir con 20 te la juegas mucho. Entonces ¿Tú vas con todo, con los 100? Yo siempre he ido con todo. O sea, no me he dejado nunca ningún tema. Nunca. Porque es que yo no puedo. O sea... No puedo. Es verdad que había temas que yo decía, madre mía, evidentemente no me voy a lucir. Si me toca voy a pasarlo y punto. Pero también sabía que si tocaba ese, igual era yo la única que lo sabía. O que había muy pocas posibilidades porque era pues clasificaciones. Por ejemplo, yo recuerdo, ¿no?, la clasificación internacional de enfermedades. Madre mía, es que eso es una lista de teléfonos. ¿Y no pasa que cuando estás estudiando tu mente en ese diálogo es para qué estoy estudiando esto? ¿Esto qué sentido tiene? Como que en el momento que le pierde el sentido a lo que estás estudiando, o sea, la motivación se va. Claro, por eso es importante recordar por qué lo haces. Y tener también un mantra que te ayude a conectarte con ese recuerdo, ¿no? Por ejemplo, yo tenía la frase, si estudias, aprobarás. Entonces, cada vez que yo me veía en ese caso en plan, pero ¿qué estoy haciendo aquí con el buen día? ¿Qué hago yo aquí? Y yo decía, si estudias, aprobarás, vale. Si estudio, aprobaré y luego tendré mi plaza y no sé qué, no sé cuántas, me podré ir tal. Y ya vuelves un poquito a conectar, ¿no? Hay veces que es duro. Hombre, fácil no es, evidentemente, pero ¿qué es fácil en la vida? En la vida, ¿qué es fácil, no? Es todo que queremos conseguir que lleva un trabajo, pues tienes que hacer ese esfuerzo y hacer lo que toca hacer aunque no te guste o no tengas ganas. Y aunque ya lo hemos nombrado a lo largo de la conversación, pero el estrés, ¿qué papel juega? Bueno, el estrés puede dar al traste con toda tu estrategia. Entonces es importante que trabajes esa parte muchísimo. Yo siempre les digo a nuestras alumnas que el temario es importante, pero el tiempo también, porque hay que jugar con el tiempo de aquí al examen y en el propio examen, porque hay gente que sabe mucho, pero no gestiona bien el tiempo y cae por eso, y luego las emociones y el estrés, ¿no? Son esos 3 pilares que es para una oposición, pero es para todo en la vida, ¿no? Al final hay que jugar con esa. El estrés nos puede causar, pues bueno, al final nos puede hundir y puede... Y si tú gestionas bien el estrés, estás ganando puntos, estás adelantando posiblemente a otras personas que no lo saben gestionar. Entonces, una cosa que les digo, a ver, ¿cómo gestionas tu día a día? Si tú ya gestionas mal tu día a día, estoy estresada, cualquier cosa que te dices te vienes abajo, te tomas a personal todo, una corrección, ¿no? Es que he ido al preparador o a la academia y fíjate, he hecho... Vale, es un regalo. Mejor que te pase ahora que no te pase el día del examen. Entonces, hay que aprender esa frustración, darle la vuelta y convertirla en frustración positiva. Vale, he fallado, pero esto me está dando información. Mejor esto que no pensar que voy súper bien y llegar el día del examen y caer, ¿no? Entonces, frustración, cambiar la frustración positiva y aprender a conocerme bien. Vale, yo soy una persona que le da muchas vueltas a la cabeza. Vale, ¿qué herramientas, qué estrategias? Pues quizás puedo meditar, mindfulness, visualizaciones. ¿Qué es lo que a mí me va a ayudar Yo he tenido alumnas que han venido a la escuela simplemente porque no querían presentarse al examen. O sea, el momento examen, ¿sabes? Es pánico absoluto porque me pasó algo. Muchas veces es cuando éramos niños o me preguntó algo la maestra y me quedé en blanco y todos se rieron. Son cositas así que a lo mejor en un momento dado no le vemos sentido y llevamos un trauma ahí que nos impide pues conseguir nuestra plaza. Y yo he tenido casos de personas que han entrado en la escuela por eso y llegar el día del examen y decir, ¡guau, Úrsula! Fíjate, el mes de antes he tenido a mi madre ingresada. Casi no he podido repasar, pero es que todo el trabajo previo que habíamos hecho ha hecho que, oye, me he vestido, he ido súper feliz al examen, he hecho el examen, he firmado mi plaza y así ha sido. Así ha sido, ¿no? Y una persona que, ostras, el mes de antes del examen, su madre en el hospital.
que podía haber sido en plan, no, pues ya no voy al examen, ¿no? Por eso es importante también entender que no solo es el temario, que te van a pasar cosas, es que te van a pasar cosas. Entonces, tener también recursos para todo que te pueda pasar. Es que al final es como la memorización o el estudio es la base, pero no el todo. O sea, no vale solo con estudiar. Para nada, para nada. Es un trabajo de vida, y luego puedes, todas esas herramientas en una oposición luego las vas a poder, pues bueno, a mí ahora, ¿no? Me ha servido para emprender, ¿no? Para escribir un libro, para tantas cosas que al final es importante disfrutar del camino y quedarte con lo bueno. Yo recuerdo cuando mi hermano pequeñito se ponía a estudiar, le costaba muchísimo el ponerse. Y entonces él prefería que yo le contara el tema antes de ponerse a leer solo. Y preparando la entrevista pensaba, ¿es que se aprende más escuchando que leyendo? Bueno, al final habría que ver ahí tu hermano por qué lo hacía, ¿no? Y a lo mejor él quería estar acompañado de ti, o bueno, no sé. Al final, cuando alguien te lo cuenta, tú tienes también que, estás ahí como, digamos que es un aprendizaje más activo, que eso es muy importante. Al final el libro no te va a decir, oye, que te estás despistando, ¿no? Por ahora. Bueno, exacto. Quizá llevas demasiado, ¿no? Dentro de poco, llevas demasiado en esta página, ¿estás dormido? Como el coche, claro. Pues es posible, claro, es verdad, es que claro, todo está cambiando tanto que es posible que luego, esta entrevista luego, bueno, pero ¿qué estaban hablando, no? Pero esa digamos, aparte de estar aquí presente, una persona te lo está viendo, ¿no? Y te está viendo si estás, si no estás, si lo estás entendiendo, si no, para explicártelo de otra manera también. Al final, cuando a mí me gusta, hombre, evidentemente, ¿no? Hay 3 tipos de tal, este y este. Claro, no es lo mismo que te diga yo esto que tú verlo así, ¿no? Por eso mucha gente quiere ver clases, que esa también es otra, ¿no? No, yo prefiero ver clases, claro. Prefieres ver clases porque tú estás ahí y es mucho más entretenido que estar memorizando. Y ese es otro temazo. Es más entretenido, pero quizá no más efectivo. Claro, sí. Si tú estás en la clase y ya estás tratando de integrarlo, incluso haciéndote tus esquemitas para memorizarlo, y cuando acaba la clase eres capaz de decírselo en voz alta a otra persona, eres capaz de escribirlo, o eres capaz de decírtelo para ti, ahí esa clase ha sido muy efectiva porque tú lo has interiorizado. Pero no siempre tenemos esa posibilidad, no siempre tenemos a nuestra hermana mayor para que nos lo cuente, y desde luego un temario de 80 temas o de 30 o de 100, pues va a ser complicado convencer a alguien. Eso de irte entonces a la cama con los auriculares, que no sé si alguien lo hizo, pero popular se hizo. Ajá. Te vas a dormir con los auriculares para que tu subconsciente atrape la información. Bueno, yo no ¿No lo has probado? No. Mire, yo no he probado eso porque bueno, tengo que decirte que yo sí que alguna vez he intentado escuchar los temas, pero para mí no ha sido efectivo. No ha sido efectivo. O sea, sí que lo he probado, no de irme a dormir, pero sí de escucharlos haciendo otras cosas, y realmente luego no era nada efectivo. Entonces, hay que ver también cuando algo es efectivo, ¿no? Probarlo y si te funciona para adelante, ¿no? No, es que a mí, yo me grabo los temas ya, pero luego no te los sabes. Entonces, hay que ver, ¿no? Si te lo está... Entonces, yo creo que la noche, el sueño es para dormir. Además, entrevistaste a la doctora Roure, que es también amiga, y bueno, qué importante es ese descanso, que sea efectivo, ¿no? Entonces, yo siempre, para mí, es muy importante llegar al momento de dormir con la mente calmada. Y yo, por ejemplo, si yo estoy estudiando y tengo mi cerebro al máximo rendimiento, luego me cuesta 1 hora volver a mi estado normal. O sea, yo por lo menos tengo que dejar 1 o 2 horas antes de echarme a dormir si he estado estudiando. Por tanto, yo sé cuándo mi cerebro está al máximo y cuándo no. Y si yo me acuesto con los auriculares, es que me va a quedar frita. Eso efectivo no sé si va a ser. Las noches completas estudiando el día antes de un examen, ¿son útiles? ¿No son útiles? Nuria, por ejemplo, nos decía que no. Claro. Eso porque un cerebro cansado tiene muchas más probabilidades de ir al examen y no acordarse, o sea, de estar agotado. Claro, efectivamente.
Al final yo no lo recomendaría, o sea, no me digas que no has podido en los días anteriores. Al final es importante descansar, el reparo que se hace del cuerpo cuando dormimos, ¿no? La reparación física, cognitiva es muy importante. Entonces yo si puedes dormir bien, no lo cambies por nada. Yo he aprobado las oposiciones y nunca me ha pasado como a ti. Nunca jamás me he quedado en vela, y es que soy capaz de beberme 2 cafeteras y quedarme frita a las 3 de la mañana. Tú también. Yo cuando el sueño llama a mi puerta no puedo hacer nada. Yo hay un truco que os voy a contar y es, hay que estudiar por el día, y cuando me iba a dormir hacía una sugestión. Y yo le decía a mi cerebro, integra todo lo que has estudiado. Y yo le daba esa orden y me echaba a dormir. Eso sí que lo hacía. Y a mí me funcionó. A ti te ha funcionado, desde luego. Pero había ese trabajo previo de estudiar y luego esa convicción, ¿eh? Yo realmente creo que por la noche todavía el cerebro tiene muchas incógnitas para nosotros todavía, y ojalá sea por mucho tiempo, porque a mí me gusta ese misterio, pero sí que creo que por la noche esas órdenes, ese diálogo que tenemos, sí que pasa a nuestro subconsciente y de alguna manera nos ayuda o nos impide, ¿no? esos planes diarios. Así que yo ahí lo dejo como herramienta. Yo traigo otra herramienta más, y es que he visto que en la red, en YouTube, hay playlists de música para estudiar, de ondas alfa, pero con millones de visualizaciones. Vale. ¿La has probado? ¿Funciona? Mira, yo no lo he probado, ¿vale? Sé que existe, hay gente que le va y le gusta, entonces habría que preguntarles a esos miles de personas o millones que han visto si tienen esos resultados. Porque es que, claro, todo vale. Hoy en la red todo vale. Te lees un libro y das consejos, ¿no? Entonces, ¿qué resultado? Para mí es importante, ¿qué resultados se tienen con eso? Yo he investigado, personalmente yo no lo utilizo. Yo soy una persona que no necesito nada para concentrarme, incluso podría concentrarme en un bar si yo estoy motivada realmente, ¿no? Para estudiar. Yo he buscado información sobre esto pues para documentarme. Pues, al final, siempre va a ser, digamos, lo que yo he leído, lo que a mí me ha convencido es que esa parte que está escuchando, al final es una porción, por muy mínima que sea, que está escuchando en vez de estar al 100%, ¿vale? Entonces, eso por un lado. Que si tú vas a estar escuchando ruido, el avión, pues es mucho mejor que escuches ondas alfa o una música que te ayude y que te ayude a concentrarte. Úrsula, es que yo si no escucho esta música no voy a poder. Pues escúchala. Si a ti te sirve, si a ti te ayuda, si es adelante. Pero no creas que si no la escuchas no vas a poder o vas a rendir menos, porque no hay evidencia científica, o yo al menos no la he encontrado, de que eso te vaya a ayudar más que no escuchar. ¿Me he explicado? Sí, totalmente. Si yo ahora abandono un poco esa parte de prepararnos de un examen y me voy a lo que es el día a día, la vida cotidiana, cada vez tenemos más herramientas para memorizar menos. Porque al final tú dices, bueno, pues teniendo Google Calendar o teniendo un GPS, ¿para qué voy a memorizarme el camino? Que antes nos memorizábamos el camino. Yo recuerdo incluso de imprimirme de la vía Michelin y entonces me subrayaba los cambios de dirección cuando tenía que ir a algún sitio y no tenía GPS. Entonces, claro, ahora tengo un GPS y yo digo, ¿para qué voy a memorizar el camino si tengo un GPS? ¿Para qué voy a memorizar una actividad que tengo dentro de 2 semanas si para eso tengo Google Calendar? ¿Tú utilizas esta herramienta o tienes también estrategias de memorización para el día a día? Sí. Por ejemplo, yo utilizo todas las herramientas y creo que hay que utilizar el Google Calendar, el GPS, todo lo que podamos y nos pueda ayudar, hay que utilizarlo, pero tenemos que olvidarnos no tenemos que olvidar que esto hay que trabajarlo también, igual que ejercitamos el cuerpo y vamos al gimnasio y todo el mundo ahora entiende que hay que tener una tonificación, mentalmente también hay que hacerlo. Y entonces va a haber
que hacer ahí un esfuerzo real por intentar... Es que claro, todo. Nos mandan códigos de números para autentificar una aplicación y ya no tienes ni que memorizarlo porque te lo pone ya el propio teléfono. O sea, copiar y añadir. Entonces es importante que yo creo que de cara también al proceso de envejecimiento del cerebro, ¿no? Es que hay que aprender, o sea, tenemos que entrenarlo y luego mantenerlo. Hay que utilizar las herramientas, sí, pero hay que intentar cada uno que se busque un poquito claro. Una oposición es un objetivo, un proyecto que te va a ayudar a mantener esa memorización y esas capacidades cognitivas. Estudiar un máster, hacer cursos, formaciones, pero que te exijan luego un rendimiento y una posterior, ponerlo en práctica. Muchas veces haces un curso y si no tienes que luego hacer un examen o no tienes que contárselo a alguien, pues hay muchas veces que se pierde todo. Dicen que cuando uno enseña, dos aprende, porque aprende el que está enfrente, pero el que realmente cuando lo enseña es como realmente aprende el maestro. Totalmente, porque tú cuando lo estás enseñando, primero lo has tenido que memorizar, has memorizado unos conceptos, luego lo has elaborado, has hecho ese proceso de elaboración, lo has integrado con tus conocimientos previos, con lo que tú ya tienes, ese modelo mental, y luego lo expresas. Y cuando lo expresas, muchas veces nos pasa, ¿no?, que cuando lo estás expresando dices, ostras, esto no había yo caído, ¿no? Lo estoy diciendo y conforme lo estoy diciendo vuelvo a hacer otra reelaboración. Entonces eso es brutal, ¿no?, de lo que se aprende. Muchas veces en las redes sociales, cuando tú estás contando un proceso, un aprendizaje, claro, tu aprendizaje es brutal porque precisamente pasa esto, ¿no? Durante nuestra conversación yo me he dado cuenta, es como tenemos que, vamos a entenderlo, luchar contra nuestra mente para que quiera estudiar, para que quiera memorizar, para que esté tranquila, para que esté sana, para que no nos sabotee. Al final, ¿crees que la mente es nuestro peor enemigo? Bueno, no, vamos a darle la vuelta, pero un poco sí. Nuestra mente, claro, va a intentar. Yo es como me gusta hacer las cosas visuales y muy fáciles, ¿no? Nuestro cerebro dice, Úrsula, tú no gastes energía por si viene un león y tienes que salir corriendo, ¿vale? Al final es un instinto de supervivencia de guarda toda la energía. ¿Vale? Tu cerebro siempre va a preferir encender la tele a memorizar. Siempre va a preferir hacer así que escribirlo a mano. Siempre va a intentar tomar la decisión más fácil, ¿no? Tú no quieres normalmente tender la lavadora, salvo cuando la opción es memorizar o tender la lavadora. Pues quieres tender la lavadora. Entonces, sí, hay que luchar contra ese instinto de querer estar... como sin hacer nada, ¿no? Porque al final los resultados no van a llegar si tú no haces nada. Eso es lo importante. Bueno, pues gracias por ayudarnos a entender que aunque empieza siendo nuestro peor enemigo, termina siendo un aliado para todo para conseguir esa plaza, ese sueño y para al final entrenar nuestra mente, que necesita también esa ejercitación, ¿no? De venga, vamos. Así que gracias por compartirlo. Yo me quedo sin duda con ese palacio de la memoria, o sea, porque no la había utilizado, no la había oído y yo creo que a mí me va a ayudar mucho porque soy muy visual. Cuando memorizo necesito esas asociaciones, sí la he utilizado, pero nunca de esa manera con un espacio físico acordándome. Te doy un último tip para el palacio de la memoria. Por favor. Mira, yo lo que suelo hacer en mi mente es dibujar un cuadrado, ¿vale? Si tengo que recordar cuatro cosas y en cada esquina pongo una palabra clave de las 4 cosas, por ejemplo. O un triángulo si son 3 cosas. Entonces empiezo siempre por la esquina superior izquierda y ahí pues quiero decir esto y me pongo pues una palabra clave o un dibujo, ¿no? Y voy yendo por las 4 esquinas. Cuando grabo vídeos, por ejemplo, es una forma de memorizar, ¿vale? La bienvenida, ¿vale? Luego hablaré de los 3 tipos de tal. Luego diré este ejemplo y luego ya el cierre. Entonces me lo dibujo en la mente como si fuera un palacio que realmente es un palacio que no existe. Bueno, pero que es muy útil. A mí me ayuda mucho. Pues yo me lo guardo porque es verdad que me ha resultado muy interesante y te agradezco que te hayas abierto, que nos hayas contado todos estos trucos y también entender que no solo vale con memorizar, sino que tiene que haber un para qué y que hay que prepararse mentalmente para un proceso de estudio tan
de alto rendimiento, ¿no? Que tienes que el máximo en el mínimo tiempo, en el tiempo que te dejen esa fecha. Así que muchísimas gracias por estar aquí presente y contarnos de una forma tan práctica y tan fácil las cosas. Gracias, Eli, porque estaba súper nerviosa. Mira que a mí me encanta hablar de estos temas y al principio estaba súper nerviosa, así que espero que te haya gustado, Sí, que ayude muchísimo a las personas y sobre todo también el que no se quede en la persona que lo escuche, ¿no? A mí me gusta mucho oye, se lo estoy enseñando a mis hijos o a mis sobrinos o a mis padres, y al final un poquito el ejercitar toda esa parte de la memoria cognitiva, emocional, nos ayuda a que todos vayamos también en ese sentido, ¿no? Muchas gracias. A ti, Eli, ha sido un placer.